Un día, mi suegra me echó agua fría en la cabeza y luego me insultó. «Eres tan floja», dijo. «Me da lástima mi hijo por tener una esposa como tú. Nunca me gustaste desde el principio». Parecía un monstruo mientras decía esas palabras hirientes. Yo me quedé ahí, con el agua fría escurriendo de mi cabello, pensando, ¿por qué tengo que soportar esto? Antes de irse a un viaje a Miami, agregó, «Limpia todo antes de que regrese». Salió de la sala, pero sus palabras seguían resonando en mi mente. Me llamo Roxy, tengo 29 años y trabajo desde casa. Mi esposo, Calvin, viaja frecuentemente por su trabajo como escritor para una revista de viajes. A diferencia de él, yo paso la mayor parte del tiempo en casa. Durante los primeros 3 años de nuestro matrimonio, vivimos tranquilos en una casa grande de 4 habitaciones. Era perfecta para mí porque tenía espacio para mi trabajo y almacenamiento. Pero todo cambió después de que los padres de Calvin se divorciaron. Recuerdo la primera vez que conocí a los padres de Calvin. Los visitamos para anunciar nuestro compromiso. Su papá me saludó cálidamente diciendo, «Pareces una persona amable», pero su mamá me miró con una mirada crítica. Mientras hablábamos sobre la boda, todo se volvió más relajado. De repente, ella dijo, «Roxy, ¿eres mala con el maquillaje o tu cara es demasiado simple para arreglarla? Es increíble que no te esforzaras más para conocer a tus suegros». Quedé en shock. Me había maquillado con cuidado, manteniéndolo ligero y natural porque pensé que usar maquillaje cargado se vería exagerado. La mamá de Calvin, en cambio, llevaba maquillaje pesado, labios rojo brillante, sombra de ojos morada y pestañas largas y gruesas. Parecía alguien de un programa de televisión. Me pregunté si esperaba que yo usara maquillaje tan dramático como el de ella. Estaba confundida, pero Calvin y su papá rápidamente me tranquilizaron diciendo, «Solía ser modelo. Solo tiene un sentido diferente de la belleza». Estaba claro que sus estándares eran muy distintos a los míos. Me di cuenta de que la obsesión de mi suegra con el maquillaje podría explicar por qué critica a menudo la apariencia de otras mujeres. Le sonreí a Calvin y le aseguré que estaba bien, notando lo molestos que estaban él y su papá por sus duras palabras. Ambos parecieron aliviados, pero mi suegra seguía mirándome fríamente. En ese momento, la puerta se abrió y el hermano menor de Calvin, Joy, entró cargando una caja con un pastel. «Joy, qué molestia eres», lo regañó mi suegra. «Calvin está aquí con su prometida, y tú otra vez llegas tarde, eres una desgracia». Joy, acostumbrado a ese trato, no discutió. Calvin y su papá intentaron aliviar el ambiente diciendo, «Joy, gracias por traer el pastel, vamos por unos platos». Rápidamente fueron a la cocina a prepararlos. Mientras tanto, mi suegra siguió quejándose. «Joy es tan mal hijo. No debía haberlo dejado ir a la universidad. Ha sido una decepción desde siempre. A veces desearía no haberlo tenido». Sus palabras me sorprendieron. ¿Cómo podía una madre decir algo así de su propio hijo? Mi mamá nunca me hablaría de esa manera. Al principio, no me dejé afectar, pero era difícil ignorar su comportamiento. Miré la mesa y noté que solo había tazas de té, sin nada dulce. Parecía que mi suegra había pedido a Joy que trajera un pastel porque no había preparado nada. Joy había mencionado antes que llegaría en 1 hora, así que debió necesitar que él solucionara su descuido. Comencé a preguntarme si mi suegra le había mentido a Joy sobre la hora en que debía llegar. Seguía criticándolo duramente, diciendo cosas como, «No necesitamos a alguien inútil en nuestra casa. Enviarlo a la universidad fue un desperdicio de dinero. Si no consigue un trabajo, los vecinos se burlarán de nosotros». Ella miraba hacia la cocina, asegurándose de que Joy pudiera escuchar sus palabras hirientes. Le dije que consiguiera un trabajo, pero mintió diciendo que trabajaba. ¿Cómo puede trabajar si no ha salido de la casa en 1 año? Es tan tonto que ni siquiera sabe mentir bien, continuó enojada. Luego se dirigió a mi suegro y dijo, «Es tu culpa. Tú me dijiste que enviara a Joy a la universidad, y ahora hemos desperdiciado todo ese dinero. Yo quería mandarlo a la granja de mi hermano después de la preparatoria». Se enojó más, pero mi suegro trató de calmarla. «Vamos, tranquilízate. Joy trabaja desde casa». Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Joy trabajaba desde casa, pero mi suegra no lo entendía. Pensaba que era flojo solo porque se quedaba en la casa todo el tiempo. Empecé a atar cabos. Si no entendía el concepto de trabajar desde casa, tenía sentido porque Calvin me advirtió antes de venir aquí. Me había dicho, «Trata de no hablar con mi mamá sobre tu trabajo». Temía que me juzgara de la misma manera que juzgaba a Joy. Durante 3 años, Calvin y yo vivimos lejos de la casa de sus padres. No tuve mucho contacto con mi suegra durante ese tiempo, así que todo había sido tranquilo. Pero ahora podía entender por qué Calvin había sido tan cauteloso. Un día,
Mientras Calvin estaba fuera para una entrevista, recibí un mensaje de él. Sus padres se habían divorciado. Me sentí incómoda, y mis temores se hicieron realidad cuando mi suegra llegó a nuestra casa la semana siguiente con una maleta. Al entrar, me empujó y dijo, «Esta es una casa decente. Calvin realmente es mi hijo, a diferencia de Joy, ese idiota». Estaba confundida y le pregunté, «¿Qué está pasando, Hilda?». Ella me dio una mirada larga antes de responder, «Sigues tan desalineada, ¿verdad? ¿Vas a salir de la casa así? ¿No tienes orgullo como esposa de mi hijo mayor?». Habían pasado 3 años desde que la vi por última vez, así que había olvidado lo afiladas que podían ser sus palabras. Respondí, «No suelo salir mucho de la casa, y no tengo planes de ir a ningún lado hoy, por eso estoy vestida así». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Estás segura de que no eres solo una esposa vaga viviendo del dinero de mi hijo?». Intenté explicarle, «Eso no es cierto», pero me interrumpió con voz alta. «Esto es inaceptable. No puedo creer que la esposa de mi hijo sea tan vaga. Una esposa debe trabajar duro mientras su suegra siga viva. Yo he hecho todo lo que pude durante estos años, y ahora merezco descansar. Pero tú, eres joven. Deberías estar trabajando más». Estaba atónita y no sabía qué responder. Ella no se sentó, pero empezó a mirar alrededor de la casa. Cuando vio mi cuarto de trabajo, dijo, «Me gusta esta habitación. Límpiala. Será mía ahora». Era mi cuarto de trabajo, la habitación más grande de la casa, y entendía por qué quería quedarse allí, pero no esperaba que quisiera vivir con nosotros. Le pregunté, «Espera, ¿estás planeando vivir aquí?». Ella respondió como si fuera obvio, «Claro, ahora estoy divorciada y no tengo a dónde regresar. Es natural que mi hijo mayor me cuide», dijo mi suegra. Me molesté, tenía trabajo que hacer, pero ella estaba interrumpiendo mi horario. Llamé a Calvin y le dije, «Tu mamá está aquí y no sé qué hacer». Calvin respondió, «Estaré de vuelta en 3 días. Solo aguanta hasta entonces. Yo me encargaré de ella cuando regrese». Decidí intentar aguantar durante 3 días, pero esos 3 días fueron insoportables. «Roxy, ¿sigues en la cama? ¿No te da vergüenza? Levántate, limpia afuera, cuelga la ropa y haz mi desayuno», me ordenó una mañana. Se despertaba a las 5 de la mañana, todos los días, y me despertaba a mí también. Yo solía acostarme alrededor de las 2 a.m., así que solo dormía 3 horas. Cuando le conté esto, ella respondió, «Es tu culpa por quedarte despierta tan tarde». Me daba órdenes todo el tiempo, comprar víveres tan pronto como abriera la tienda, limpiar cada rincón de la casa y preparar el baño cuando quería un baño matutino. Estaba tan exhausta que apenas tenía tiempo para trabajar. Después de días sin dormir, llegué a mi límite. Una tarde, no pude resistir el sueño y me quedé dormida en la sala. De repente, me empapó agua fría. Sorprendida, miré hacia arriba y vi a mi suegra allí, con un balde. «Eres tan vaga, me da pena por mi hijo. Tener una esposa como tú, nunca me gustaste desde el principio», dijo con una sonrisa cruel. Me quedé allí, temblando, pensando, yo tampoco te gustaba desde el principio. Había entrado en mi casa sin preguntar, todo porque mi suegro se había divorciado de ella. Ahora, actuaba como si fuera la dueña del lugar. «Me voy a un viaje a Miami, limpia la casa antes de que regrese», dijo, saliendo de la habitación. Mientras me quedaba allí empapada, mi cabeza de repente se aclaró, tal vez por los 30 minutos de sueño o el agua fría. Pensé para mí misma, sí, limpiaré la casa, a mi manera. Tomé el teléfono y llamé a Calvin. Cuando mi suegra salió de la casa con su maleta para ir a Miami, sentí una extraña sensación de alivio. 2 semanas después, regresó y encontró un letrero de «Se vende» frente a nuestra antigua casa, y la casa completamente vacía. Como era de esperarse, mi teléfono comenzó a sonar constantemente con su nombre brillando en la pantalla. Le dije a Calvin, Joy y a mi suegro que ella estaba llamando. Los 3 me miraron como si dijeran, «Bueno, ¿qué esperabas?». Para ese momento, ya estábamos en nuestra nueva casa, y habíamos invitado a Joy y a mi suegro a visitarnos. «Mamá nunca aprende, ¿verdad?», dijo Joy con un suspiro. «Realmente no entiende por qué papá se divorció de ella y la echó, ¿verdad?», agregó Calvin. Luego, Calvin explicó más sobre el divorcio de sus padres. Hubo muchas razones, pero la principal fue cómo trató a Joy. Incluso después de que me casé, ella empeoró las cosas para él. Entraba a su habitación mientras él trabajaba desde casa. Lo interrumpía e incluso trató de tirar su equipo de trabajo. Papá finalmente se cansó de su comportamiento y decidió irse. Escuchar todo esto me hizo enojar, pero también me dio pena por Joy. Calvin continuó, «Cuando ella fue a tu casa, le advertí que no te molestara, pero no me escuchó. No sé qué pasa por su cabeza.
suspiré mientras tomaba un sorbo de té. A pesar de su consejo de no contestar, decidí atender su llamada. La puse en altavoz y dejé el teléfono sobre la mesa. Su voz estaba aguda y enojada. ¿Qué diablos crees que estás haciendo vendiendo la casa de mi hijo? Cuando mi suegra regresó de su viaje a Miami, se sorprendió al ver el letrero de "Se vende" frente a la casa. Inmediatamente llamó, gritando, ¿qué diablos crees que estás haciendo vendiendo la casa de mi hijo? Antes de que pudiera responder, Calvin tomó el teléfono y, con calma, dijo, mamá, esta no es mi casa, es de Roxy. Ella la heredó de su padre. No tenías derecho a mudarte ni a apoderarte de ella. Hubo silencio al otro lado de la línea antes de que balbuceara. Espera, ¿qué? ¿La casa de Roxy? Pero tú eres mi hijo. Tienes que cuidarme. Calvin suspiró. Mamá, has cruzado demasiados límites. Has intimidado a Roxy, irrespetado a Joy y descuidado a papá durante años. Incluso le echaste agua fría a mi esposa mientras dormía. Eso es inaceptable. Has hecho tu cama, y ahora tienes que acostarte en ella. Joy y yo no pudimos evitar reírnos cuando intentó justificar sus acciones, todavía llamándonos vagos. Calvin la calló. Roxy y Joy trabajan desde casa. A diferencia de ti, no son vagos. Tú has pasado años sin hacer nada mientras criticabas a los demás. Ya basta. Necesitas reflexionar sobre tu comportamiento y asumir la responsabilidad de tu vida. Si estás sin hogar, tal vez es hora de que trabajes, como esperabas que lo hiciera Joy. Su tono cambió a pánico, pero Calvin permaneció firme. Ya no significas nada para mí, te estoy cortando. Luego, colgó. Después de esa llamada, Calvin, Joy, mi suegro y yo bloqueamos su número y conseguimos teléfonos nuevos. Nos aseguramos de que no supiera dónde estaba nuestra nueva casa, para no tener que lidiar con ella irrumpiendo de nuevo. A través de algunos familiares. Más tarde supimos que terminó viviendo en la granja de un familiar, como Calvin sugirió. Sin embargo, sus años de pereza fueron difíciles de superar. La regañaban constantemente por no hacer su parte, y a menudo rompía en llanto. En cuanto a nosotros, seguimos adelante. Calvin y yo ahora hablamos sobre empezar una familia, pero hemos acordado no informarle cuando nazca nuestro hijo. Ya no tiene lugar en nuestras vidas.